Hola mi gente, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal, el canal del chisme. Soy Liliana y como siempre estoy aquí para actualizarlos con las historias de mis seguidores. Historia de un seguidor, o sea que en esta ocasión nuevamente era el papel de un hombre. Tengo 29 años, pero lo que les voy a contar sucedió más o menos cuando yo tenía unos 9 años. En ese momento vivía con mi papá, con mi mamá y con mis dos hermanos menores. Era una hermana y un hermano. A mis 9 años pues mi vida era completamente normal, como la de cualquier niño. Me la pasaba jugando, haciendo bromas con mis hermanos y con mis vecinitos. Todo normal, ningún juego extraordinario. En ese año mis padres se separaron, así que mis hermanitos, mi mamá y yo nos tuvimos que ir a vivir a donde una hermana de mi mamá, o sea, una tía mía. Ella vivía en el Rosario. Mi tía vivía sola, pero su casa tenía buen espacio. Ella nos recibió muy bien. La verdad es que mi tía es una tía súper querida, muy amable. Nosotros estábamos muy a gusto con ella. Pero un año después de estar conviviendo todos juntos, yo escuché una conversación entre mi tía y mi mamá. Ellas hablaban de que mi tía ya había encontrado otro apartamento porque quería independizarse. Ella nuevamente quería empezar a vivir sola, pero pues para que nosotros no nos tuviéramos que mover, le dijo a mi mamá que nos quedáramos ahí en el apartamento que ella estaba ocupando en ese momento. En ese momento yo ya tenía 10 años y vivía más encantado con mi tía todavía, pues es que ella con nosotros se comportaba como una mamá. Incluso está más cariñosa que nuestra propia mamá. Me pidieron el favor que si yo podía ayudar pues a bajar las cosas, a montarlas al carro, ayudarle a descargar y acomodar en la casa de ella. Era cerca de donde vivíamos en ese momento y pues yo no le vi ningún problema. Es más, yo estaba encantado de poderles ayudar. Hicimos el trasteo, llegamos a la nueva casa, descargamos y empezamos a acomodar. Yo estaba encargado de unas cajas que tenía mi tía. Dentro de una de estas cajas encontré unas cartas. Estas cartas pues yo inmediatamente pensé que eran, no sé, cartas normales para jugar. Hasta dije, las voy a coger, se las voy a llevar a mi tía para que cuando tengamos tiempo juguemos. Cuando yo las agarré pues me di cuenta que no era lo que yo me imaginaba. Eran cartas con puros hombres, hombres con muy poquita ropa. Y se podía ver que su aparato reproductor pues ya se imaginarán cómo estaba. Yo hasta me asusté, yo de una solté esas vainas, las guardé y me quedé calladito, pero eso sí, me quedé como con eso en la mente. Bueno, el caso es que mi tía quedó ahí acomodada y pues como les digo, la casa era cerca, nosotros cada semana, mis hermanitos y yo íbamos a visitarla. Es más, de vez en cuando nos quedábamos a dormir con ella. Como ella era tan linda con todos nosotros, pues nosotros manteníamos más feliz en la casa de mi tía que en la de mi mamá. Yo durante la noche me levantaba varias veces para ir al baño y era pues muy normal ver la luz de la habitación de mi tía encendida, sin importar la hora que fuera, pero pues hasta ahí todo normal. Hubo una noche en la que me fui a dormir donde mi tía, pero solo con mi hermanita que en ese momento tenía 6 años, ya que mi hermanito estaba enfermo y no pudo ir. Ese día que nos quedamos allá, mi hermanita pues se durmió primero que yo. Yo estaba al lado de ella, pero no tenía nada de sueño, así que me levanté. Decidí ir al baño y pues nuevamente vi la luz de la habitación de mi tía encendida. En ese momento yo me acordé de las cartas y pues todavía tenía la intriga. Yo quería preguntarle, así que no me aguanté y le toqué. Cuando ella me abrió me dijo que qué me pasaba, que si no podía dormir, que si estaba asustado o estaba enfermo. Yo le dije que nada de eso, que simplemente no tenía sueño y que quería preguntarle una cosa. Ella me hizo pasar a su habitación y me dijo que le preguntara lo que quisiera. Yo pues con mucha pena y nervios y todo, pero pues le dije, era más la curiosidad y el chisme, yo le dije que el día que estábamos arreglando la casa, el día del trasteo, pues yo había encontrado esas cartas. Y que esas cartas tenían pues a esos hombres, con casi o nada de ropa pues puesta. Y pues que algunos de ellos se podía ver que estaban así como yo me levantaba todas las mañanas. Ustedes saben cómo se levantan los hombres, la mayoría, todas las mañanas, por no decir que todos. Entonces yo quería saber sobre eso, que ella me explicara eso por qué sucedía. Ella pues me dijo que eso era muy normal y que le pasaba a todos los hombres, pero que solo había una forma de controlarlo. Yo obvio le pregunté, le dije que cómo, que me explicara, que me enseñara. Ella ahí me dijo que no podía.
Yo le dije que por qué no podía, pues yo no entendía. Obvio, yo no sabía nada al respecto, no sabía nada del tema. Pero pues ella me dijo que es que esas eran cosas que si yo le contaba a mi mamá, pues ella se iba a meter en problemas. Yo como tenía tanta intriga y quería saber a cómo fuera el lugar, pues yo le dije, no importa tía, yo me voy a quedar callado. Nada de lo que usted me diga o pase aquí, yo lo voy a decir. Ella me dijo, ¿está seguro? Mire que me puedo meter en un gran problema. Porque es que eso no se debe, tendría que ser un gran secreto entre los dos. Yo le dije que se lo juraba por quien quisiera, pero que me enseñara, que yo quería saber y que no se preocupara, que yo no le iba a contar nada a nadie. Ella pues lo primero que hizo fue quitarse todo y de ahí para allá pues empezó a enseñarme un montón de cosas que yo no tenía ni idea que existían o que se podían hacer. Y es que es lógico, pues la experiencia, el recorrido que ella ya tenía con la inocencia mía en ese momento, porque pues yo no sabía nada de la vida. Ese día tuve mi primer acercamiento íntimo, mi primera experiencia con una mujer. Y pues desde ese momento, desde esa noche, para mí nada volvió a ser igual. Pero si me preguntan, fue un cambio para bien. O pues a mí me gustaba mucho lo que estaba aprendiendo. Desde ese día yo empecé a pasar todos los días después del colegio por la casa de mi tía. Cuando yo ya tenía 17 años, aún seguía teniendo estos encuentros con ella, pero me conseguí una novia. Ella y yo ya teníamos una relación como seria y nos queríamos, pero yo no dejaba mis encuentros con mi tía. Para poder ir a la casa de mi tía y que no se me pegara la novia o no fuera a sospechar nada, yo le decía que era que la iba a ayudar con algo o que le iba a hacer algún favor. Duramos un año, o sea, mi novia y yo. En ese momento yo ya tenía 18, pero la relación con mi tía continuó. Esa relación duró hasta que yo tenía 22 años, ya que pues en ese momento lastimosamente mi tía conoció a un hombre y se fue a vivir a otro país. Así que hasta ahí nos llegó la aventura. La verdad es que yo no lo puedo creer, así lo haya vivido, lo haya sentido, lo haya experimentado, que a mí se me haya dado esta situación, porque es que la diferencia de edad es muy grande. Mi tía me lleva 30 años. Bueno amigos, esa fue la historia del día de hoy. A mí estos temas me dejan sin palabras, no sé qué opinar, me da hasta cosa decir lo que sea, porque no quiero que tomen nada a mal. Simplemente, pues cada loco con su costal. Yo simplemente transmito su historia. Les agradezco mucho a los que llegaron hasta esta parte del video. Gracias por siempre estar presente en cada chismecito, en cada historia. De verdad que los llevo en mi corazón. Y les envío muchos besos, abrazos, apapachos, a donde sea que me estén viendo. Nos vemos en el próximo chismecito. El día de hoy les traigo la historia de un seguidor. Este chico básicamente nos cuenta que dejó embarazada a su tía, una tía que le lleva 20 años, sí, así como lo oyen. Si ustedes quieren saber cómo fue que se dio todo esto, los invito a que se queden conmigo hasta el final de la historia. Historia de un seguidor, o sea que en esta ocasión nuevamente haré el papel de un hombre. Tengo una tía que me lleva 20 años, pero desde que tengo memoria me ha encantado, pero una cosa de locos. Me atrevería a decir que casi se me convierte en una obsesión. Soy hijo único y tanto en la familia de mi papá como en la de mi mamá, la mayoría son puras mujeres. Así que obviamente era el consentido de todas. Mi papá tiene 3 hermanas y la menor de ellas es la tía a la que les hablo. Ella se vino a vivir a la casa de nosotros después de que se divorció de su esposo. Mi papá quiso ayudarla, ya que ella en ese momento no se encontraba muy bien económicamente. Cuando ella llegó a mi casa tenía 30 años y yo 10. Yo sé, ustedes van a decir, es muy poca edad para que tengas ciertos pensamientos de adultos, como lo he leído en muchos comentarios en las historias de este canal. Pero déjenme decirles que uno a esa edad sí siente curiosidad, y más aún cuando ya ha sido expuesto a ciertas situaciones, como en mi caso. Por ejemplo, en mi casa era completamente normal ver a mi mamá cambiarse completamente delante de mí. Mi mamá también andaba por toda la casa sin nada de la cintura para arriba. Y yo en diferentes ocasiones la escuché decirle a las amigas o algunas de mis tías que ella se comportaba de esta manera delante de mí, que porque así yo no le iba a poner como malicia a las cosas.
Ella como que pensaba que al yo verla así constantemente lo vería normal, que no la vería como con otro tipo de ojos, pero qué equivocada estaba. Cuando mi tía llegó a la casa era un mujerón, unas piernas, una cola, un cuerpo de infarto y una cara divina. Para mí ella, a la edad que yo tenía, era como las mujeres que yo encontraba en el internet. Y para rematar dormía conmigo, porque es que en la casa no teníamos más espacio en ese momento, y se colocaba unas pijamitas de esas que son como unas baticas sueltas. Al otro día, cuando yo me despertaba para irme para el colegio o así, ella tenía esa hijo de madre bata en la cintura, así que ya se podrán imaginar. Yo de verdad vuelvo y me pregunto, ¿será que es que en serio se cree en ese cuento de que uno a esa edad no le pone malicia a las cosas? Así pasaron los años, y yo cada vez me sentía más enamorado de mi tía. Para mí era mi más grande fantasía. Yo ya tenía 17 y ella 37 cuando se me dio, cuando se me cumplió el sueño, ese sueño que pensé que jamás en la vida se me iba a cumplir. Ella ya tenía un novio, pero seguía viviendo con nosotros. En ese momento nos encontrábamos en otra casa y cada quien ya tenía su propia habitación. Cuando mi mamá cumplió años decidimos hacerle una fiesta en la casa, invitar a algunos amigos y algunos familiares. Todo transcurrió normal. Mi tía estaba con su novio, pero a mí, en vez de darme celos, antes me gustaba verla cómo lo abrazaba, cómo lo besaba, cómo lo trataba. O sea, era algo que no sé por qué le encontraba gusto. Más tarde la fiesta se acabó y todos se fueron. Mi papá y mi mamá estaban muy tomados, así que cayeron como piedra. Mi tía también estaba súper llevada por las copas y yo, pues ni se diga. Mi tía me dijo que si iba a dormir con ella esa noche, como en los viejos tiempos. Ay, pues ya se imaginarán, yo ni corto ni perezoso, obviamente. Nos acostamos y ella se quedó dormida inmediatamente, mientras que yo me quedé despierto. Pero no sé si fue el impulso de los tragos que me había tomado, lo mareado que me sentía, pero tomé la iniciativa y me atreví a acariciarla. Para sorpresa mía, ella empezó a corresponderme. Me dio carta abierta para seguir y yo no paré. En ese momento yo no lo podía creer, se me estaba literalmente materializando el sueño. Fue algo increíble que disfruté de principio a fin. Antes de que se amaneciera me fui para mi habitación para que de pronto mis papás no fueran a sospechar nada. Ese día estuvimos todos en la casa, normal, no dijimos nada, no se mencionó nada. Después de mediodía mis papás tuvieron que salir y nuevamente nos quedamos mi tía y yo solos. Y pues aprovechamos absolutamente toda la tarde. Para ese momento pues ya estábamos en nuestros 5 sentidos, así que fue algo más increíble aún. Esto siguió pasando y yo estaba feliz, contento, yo no me las creía. Pero a los 2 meses todo se vino abajo, porque me salió con que estaba embarazada y que yo era el papá. Yo creo que como es obvio, le pregunté que cómo estaba tan segura que yo era el papá si ella también tenía novio. Pero pues me dijo que el novio se había ido para el extranjero hacía 1 mes y medio y ella solo tenía 4 semanas de embarazo. No, pues más preocupado que un pis con un avión, yo no hallaba qué hacer. Y mi tía ni se diga, ella estaba más asustada aún, le preocupaba muchísimo miedo. En fin, decidimos no tener al bebé. Fue una decisión muy difícil y dolorosa. Como les digo, yo me sentía enamorado de ella, así que a mí me hubiera gustado, me hubiera encantado tener una familia con ella. Pero la realidad es que eso era imposible y todo el mundo se nos hubiera venido abajo, así que no lo tuvimos. Nosotros de igual manera continuamos, pero después de un tiempo ella se casó con su novio y él se la llevó a vivir al extranjero. A pesar de la distancia, aún seguimos teniendo muy buenas conversaciones y de vez en cuando hacemos videollamadas que se suelen subir mucho de tono. Y ahora soy yo el que está buscando mejores oportunidades, así que muy pronto me voy a ir a vivir al extranjero con mi tía y su esposo. Tengo que buscar un buen futuro y pues estar cerca de ella. Bueno amigos, esa fue la historia del día de hoy. ¿Cómo la vieron? Así es que se dan las cosas. 20 años, eso es demasiado tiempo. Y si dejáramos a un lado el tiempo, que son pues familia, de verdad que es que hay relaciones demasiado complicadas. A nosotros nos gusta complicarnos la vida solitos, pero bueno, cada quien. Muchas gracias a los que llegaron hasta esta parte del video. Les envío muchos besos, abrazos y apapachos a donde sea que me estén viendo.
y nos vemos en el próximo chismecito. Se me cuidan, bye. La historia del día de hoy es de un seguidor. ¿Ustedes qué pensarían si sus hermanos o sus hermanas se meten con sus hijos, o sea, con sus propios sobrinos? Esto es un tema que en nuestra cultura es bastante señalado y criticado, pero que sucede muchísimo más de lo que nos imaginamos. Esto le pasó a mi seguidor con 2 de sus tías. Si ustedes quieren saber qué fue lo que pasó, los invito a que se queden conmigo hasta el final del video. Historia de un seguidor. O sea que en esta ocasión nuevamente haré el papel de un hombre. Cuando yo tenía alrededor de unos 10 o 11 años, recuerdo que a mi casa llegó a vivir una de mis tías. Ella era 5 años mayor que yo. ¿Por qué llegó a vivir con nosotros? Porque ella vivía en el rancho. Resulta que allá en el rancho solamente el estudio era hasta la primaria y ella pues quería seguir estudiando. Así que decidieron enviarla a mi casa de lunes a viernes. Digamos, ella se iba todos los sábados tempranito, pero regresaba los domingos en la tarde y así sucesivamente. En mi casa pues estaba la habitación de mis hermanas. Cada una con su cama pues individual y su armario, mejor dicho, en esa habitación ya no cabía nada más, estaba muy llena, mientras que en mi habitación yo tenía solamente un escritorio y mi cama, que por cierto era una cama matrimonial, una cama doble. Como lo normal cada vez que yo me iba a visitar a mis abuelos al rancho era que me acostaran a dormir con mi tía, pues en esta ocasión no le vieron ningún problema de que ella se quedara conmigo en mi habitación. Les comento que en mi habitación yo contaba con un baño pues privado, aunque de privado pues no tenía mucho porque no tenía puerta, pero le habíamos improvisado una cortina. La habitación estaba así, la cama, la puerta del baño justo al frente de la cama y al lado de la puerta el televisor pegado. Así que digamos, yo una ocasión me acosté a ver televisión con la luz de la habitación apagada. En esas mi tía se metió a bañarse. Pero pues ella prendió la luz y se veía absolutamente todo. Yo no pude evitar mirarla. Tenía un cuerpo hermoso, ella súper linda. Es más, a mí esa imagen jamás se me iba ya a borrar de la mente. Así siguió pasando. Ella salía del baño, se cambiaba delante de mí y luego a la cama. Así pasaron unos meses, en donde yo me conformaba con mirarla pues de lejitos cada que estaba bañando o se cambiaba delante de mí. Pero eso básicamente era una tortura que me gustaba. Ya entré pues a la secundaria, ahí ya estaba pues más grandecito, ya mi cuerpo había empezado a presentar cambios, ya me empezaba a ver pues más como más grande, ¿cierto? Una ocasión, una noche, todo cambió. La relación de tía y sobrino jamás volvería a ser igual. Resulta que mis papás se fueron para un matrimonio y nos dejaron a todos solos, a mis 2 hermanas, a mi tía y a mí. Cuando ellos se fueron, pues mis hermanitas, que en ese momento tenían 7 y 9 años, como era costumbre, se encerraron en su habitación. Yo pues también decidí irme a mi habitación y darme un baño, pero mientras me estaba bañando me pude dar cuenta que en esta ocasión la que me estaba mirando era mi tía. Llegué, terminé de bañarme, me sequé, me puse una pantaloneta y me acosté a dormir. Cuando me acosté, pues mi tía me dijo que si le podía dar un masaje en la espalda, luego que sí en las piernas, luego que sí más arriba y así. El caso es que este masaje terminó siendo uno de estos masajes con final feliz. Yo no lo podía creer. Era para mí algo increíble que por fin se estuviera dando lo que por tantos meses había imaginado. Así duramos unos 3 años, el tiempo que ella estuvo en la casa, pero luego tuvo que devolverse al rancho con mis abuelos. A mí esto se me dio muy duro, la verdad es que me hacía mucha falta. Yo me sentía como si yo tuviera mujer. O sea, fueron 3 años en donde lo hacíamos casi que todos los días. Y de repente se va, pues sí, difícil, pero pues así tocó seguir la vida. Ya cuando yo tenía más o menos 14, 15 años, otra de mis tías llegó también a la casa. Esta también era hermana de mi mamá y de la otra tía que se había ido, pero era mayor, tenía 23 años. También tenía esposo y una niña de 5 años. Ella no llegó a quedarse a vivir ahí, solamente iba a estar 3 días. Cuando estábamos acomodando de qué manera íbamos a dormir, pues ya con la visita, mi tía se adelantó y dijo que ella quería dormir con el sobrino, o sea, conmigo.
Agarré su maleta, la llevé a mi habitación, la ayudé a acomodarse y listo. Luego me metí a bañarme y me di cuenta de que mi tía me estaba mire y mire y mire. Lo mismo que la primera vez. Salí del baño, me puse una pantaloneta y me acosté. Luego mi tía dijo que ella también quería ducharse y se fue a bañar. Como ya saben, se ve absolutamente todo. Así que yo estaba embobado viendo a mi tía, viéndole ese cuerpazo que se mandaba. Es que se veía incluso mucho mejor que mi otra tía. Luego me llamó y me pidió el favor de que si le podía pasar la toalla. Y pues yo con mucho gusto fui y se la llevé. Abrí la cortina y la vi completamente. Ella se hizo como la que se quería tapar y así, que qué pena, sobrino. Pero entonces yo le dije, ¿pena de qué? Si hace rato me estabas mirando y también sabes que yo te estaba mirando. Entonces ella me contó que es que mi otra tía le había dicho que yo estaba bien, ya sabemos de qué, y que ella tenía curiosidad. Es más, me dijo que estaba mejor que su esposo. Para resumirles el cuento, terminamos teniendo nuestras cosas. Esos 3 días que ella se quedó en la casa fue de aprovechar, mejor dicho. Son experiencias que nunca se me van a borrar de la mente. Y así es como terminé teniendo experiencias íntimas con 2 de mis tías. Bueno, mis amigos, mis chismosos favoritos, esa fue la historia del día de hoy. Está fuerte, como siempre digo. Es un tema bastante complicado, del cual es muy difícil opinar, porque todo lo que uno diga puede resultar en contra de uno mismo. Yo siento que en medio de muchas cosas que no deberían pasar, yo siento que el tema de la edad es lo más preocupante. ¿Ustedes qué opinan de esta historia? Los invito a que me dejen sus opiniones en los comentarios, que ya saben que yo los mantengo leyendo. Muchas gracias a los que llegaron hasta esta parte del video. Les mando muchos besos, abrazos, apapachos. Los quiero, los adoro. Muchas gracias por siempre estar aquí pendiente de las historias. Ustedes hacen posible de que yo siga trayéndoles los chismecitos. Bueno, y nos vemos en una próxima ocasión. El día de hoy les traigo la historia de un seguidor. Este hombre nos cuenta que no solo está casado con su tía, sino que además lleva una relación sentimental con su hermana. Aparte de eso, hay más detalles para nada menos importantes, todo lo contrario. Si ustedes quieren saber a qué me refiero, los invito a que se queden conmigo hasta el final del video. Historia de un seguidor. O sea que en esta ocasión nuevamente era el papel de un hombre. Soy un hombre de 57 años que está casado con una tía, una hermana de mi papá, y todo comenzó en una fiesta. En esta fiesta familiar conocí a mi tía. Mi tía en ese momento tenía 19 años y yo 17. No sé qué pasó, pero algo se encendió entre nosotros dos. Como que hicimos clic y finalmente terminamos yéndonos escapados a una de las habitaciones sin que nadie nos viera para tener intimidad. Mi tía vivía lejos, pero ella de vez en cuando venía a pasear donde mi abuela, hasta que por fin logró convencer a mi papá de que la dejara venir a vivir con nosotros. Para que él tomara esta decisión yo también tuve mucho que ver, pero es que obvio, yo también la quería cerca. Desde su llegada yo empecé a meterme en la habitación de ella sin que nadie se diera cuenta, todas las noches, obviamente ya saben para qué. Pasando los días, terminamos enamorándonos perdidamente, tanto así que ya queríamos contarle a todo mundo, solo que no sabíamos cómo hacerlo. Yo tengo una hermana, y una noche que mis papás salieron y nos dejaron a los 3 solos, pues mi tía y yo aprovechamos el momento y nos encerramos en el baño. No sé por qué estábamos nosotros como en plena acción y ambos sentimos como cuando a uno lo observan. Paramos, nos asomamos, revisamos, pero no había nadie. Cuando pasamos por la habitación de mi hermana, ella nos dejó saber que nos había visto. También nos dijo que eso nunca lo iba a aceptar la familia. Esa noche nos pusimos a hablar con ella, le explicamos y tratamos de muchas maneras de que ella pues nos entendiera para que no nos fuera a delatar. Sin embargo, lo que no sabíamos es que a ella le había gustado ver lo que vio. Una noche que iba a gatearle, o sea, a pasármele nuevamente a mi tía, como lo hacía casi siempre, me llevé una gran sorpresa. Resulta que cuando entré a la habitación
estaba mi tía con mi hermana. No estaban teniendo intimidad como tal, pero sí estaban en una situación bastante comprometedora. Automáticamente, desde ese instante, dejé de ver a mi hermana como mi hermana y empecé a verla como mujer. Aunque estaba muy enamorado de mi tía, también terminé enamorándome de mi hermana. Mejor dicho, cada vez se complicaba más la vaina. Empezamos a sostener encuentros íntimos entre los tres, aunque mi hermana no me permitía pues hacerlo como completamente, ustedes me entenderán. Sin embargo, cuando llegó el día en que por fin ya fue pues todo, terminé embarazándolas, como para completar. Nos asustamos mucho, no teníamos ni idea de qué íbamos a hacer. Incluso llegamos a pensar en no tener a los bebés, pero no hubo ninguna clínica en la que aceptaran pues o quisieran hacer el procedimiento. Empezaron a pasar los meses y a ellas ya se les notaba la barriguita, o sea, ya no había de otra, íbamos a tener que confesarlo todo, así que así lo hicimos. Después de esta confesión pues las cosas no salieron muy bien que digamos y a los 3 nos echaron de la casa. Tuvimos que irnos y empezar desde cero, empezar a rebuscárnosla. Gracias a Dios encontré un trabajo, solo que pues no era suficiente como para sostenernos los 3. Y ahora pues para mí todo era aún más difícil, más complicado, pues si antes a fuerza de lidia sobrevivíamos 3, ahora 5, mejor dicho, ahí sí que la vi grave. Mi hermana decidió ponerse a vender sus servicios corporales a diferentes hombres, obviamente a cambio de dinero. Yo sé que suena fuerte, pero si les soy sincero, gracias a esto que ella se puso a hacer fue que por fin logramos empezar como a salir adelante. Después de unos años, ella ya dejó de dedicarse a esto, ya quiso dedicarse pues a nuestras hijas, al igual que mi tía, o sea, darles un mejor ejemplo y todo esto. Mis hijas ya estaban grandes, sin darme cuenta ya eran unas adolescentes. Aunque mi hermana ya quiso como protegerlas de muchas cosas, la verdad es que mis hijas ya habían visto demasiado. Pues ellas tenían muy claro a qué se dedicó su mamá durante tantos años. Incluso sé que llegaron a presenciar escenas. Una noche cualquiera que yo había salido con mi hermana a pasarla bien, a distraernos, a tomarnos alguito, llegamos a la casa súper tomados. Recuerdo que llegamos directo a la habitación, allá pues estaba mi otra mujer, mi tía, estuvimos los 3, hasta ahí me acuerdo. Lo que no sé es por qué al día siguiente, cuando me desperté, estaban todas las mujeres de mi casa en la cama conmigo, o sea, incluidas mis 2 hijas. La verdad no tengo ni la menor idea de cómo fue, ni de cómo fue que terminaron participando de esto. El caso es que pasó. Hasta el día de hoy, tanto mi tía como mi hermana, o sea, mis 2 esposas, aceptan que mis hijas también participen de esto. Lo único que me dicen es que pues tenga cuidado de no irlas a embarazar. Bueno amigos, esa fue la historia del día de hoy. Fuerte, de verdad que sí. Uno se aterra solo cuando dicen que mi hermana o que mi mamá, pero es que aquí hay una mezcla de un montón de cosas, de familia, o sea, de verdad que las historias de las que uno se da cuenta, lo que ustedes me envían, me dejan súper sorprendida. Pero pues, como siempre digo, cada quien en lo suyo, cada quien sabe por qué hace o por qué se les dio las cosas así. Yo solamente me encargo de ser su voz y transmitir sus experiencias. Si ustedes desean dejarme las opiniones, los espero en los comentarios, por allí los estaré leyendo. Muchas gracias a los que llegaron hasta esta parte del video, les mando muchos besos, abrazos, apapachos, los quiero, los adoro. Gracias por siempre estar ahí pendiente de las historias. Nos vemos en el próximo chismecito, se me cuidan. El día de hoy les traigo la historia de un seguidor. Este chico nos cuenta que cuando era muy pequeño, sus abuelos lo pusieron prácticamente de chaperón de su tía, a cuidarla, a acompañarla para todo lado. Y una vez en una pijamada, su tía y sus amigas le dieron la experiencia de su vida. Si ustedes quieren saber a qué me refiero, los invito a que se queden conmigo hasta el final del video. Historia de un seguidor, o sea que en esta ocasión nuevamente era el papel de un hombre.
Resulta que por allá cuando yo tenía alrededor como de unos 11 o 12 años, vivía con mis abuelos y con una tía que era hermana de mi mamá, sino que también estaba muy joven. Para esos días mi tía consiguió su primer novio y mis abuelos, mejor dicho, estaban en pena moral. Ellos no hallaban cómo hacer para cuidarla, para mantenerla vigilada, mejor dicho. Y pues lo que se les ocurrió, su magnífica idea fue que yo anduviera detrás de mi tía para todo lado, para donde ella se fuera. Si iba para cine, si iba para fiestas, si iba a reunirse con una amiga, lo que fuera, ahí tenía que estar yo al lado de ella, o si no, no la dejaban ir. La orden de mis abuelitos era clara. No la podía dejar sola, mejor dicho, ni para ir al baño. Así que ahí estaba yo, prácticamente como su chaperón. No, y por otro lado estaba mi tía y su novio, que no se quedaban atrás y se mandaban sus mañas. Ellos me sobornaban, me ofrecían dinero a cambio de que yo no le contara nada a mis abuelos. Ellos me decían que si mis abuelos preguntaban, yo simplemente los había visto bailando, tomando gaseosita, charlando y listo, que escasamente el novio le había tocado una mano. Pero qué va, lo que yo veía era todo lo contrario, besos y besos, caricias, mejor dicho, las manos del novio de mi tía estaban por todos lados del cuerpo de ella. Nada que ver con lo que ellos me estaban diciendo que le dijera a mis abuelos. Pero pues yo, ustedes saben, por la plática, yo no le contaba nada a mis abuelos. Sin embargo, hubo una noche en la que todo se salió de control. Mejor dicho, yo eso no lo vi venir. Una noche mi tía tenía una pijamada con todas sus amigas. Pero como ya saben, si yo no iba, a ella no la dejaban ir tampoco. Así que ahí la tenía yo, ruégueme y ruégueme y ruégueme para que la acompañara. A mí me daba mucha pereza, porque es que iban a ser solo mujeres, yo que iba a ser había metido. Sin embargo, al final terminé diciéndole que sí y nos fuimos para la dichosa pijamada. Oigan, efectivamente, cuando llegamos allá eran 8 mujeres incluyendo a mi tía. Y de hombres solo estaba yo, no había ningún otro hombre. Ustedes se imaginan, yo a mis 12 años en medio de 8 viejas, mejor dicho, yo sí me sentía como no sé, como una mosca en leche, algo así. Así empezó la pijamada, normal, ellas estaban ahí pues en lo suyo, hasta que a una de ellas se le ocurrió una fantástica idea y dijo, ya sé, y me llamó. Me dijo, ven mi amor, tú esta noche vas a ser el novio de todas nosotras y vamos a jugar con unos dados. Estos dados eran, uno traía como acciones, como besar, acariciar, morder, ya saben para dónde va la cosa, ese tipo de acciones. Y el otro tenía partes del cuerpo, que la mano derecha o que la mano izquierda o que el pecho o que la cola y todo lo demás. Estos eran los dados con los que íbamos a jugar. Entonces la idea de ella era que, digamos, yo tiraba un dado, una de ellas tiraba el otro dado y pues yo les imponía el castigo. Y así lo hicimos. ¿Y con quién empezamos? Con mi tía. Pero mi tía dijo, ay no, es mi sobrino, o sea, no, ella no se sentía cómoda con eso. Pero las amigas le siguieron insistiendo y le dijeron que dejara la bobada, que eso era un juego, que no pasaba nada, o sea, tan boba, ¿cierto? Y ella accedió. Así que empezamos. Tiré yo el dado, tiró mi tía el dado y cayó mano derecha en el pecho y debajo la blusa. Dios mío, ¿yo en qué me había metido? Pero pues ya estaba ahí y se hizo. Seguimos jugando, ellas se iban turnando y pues lo que iba saliendo en los dados yo lo iba haciendo con ellas, con todas ellas. Pero poco a poco el jueguito se fue saliendo de control. Y en resumidas cuentas terminamos haciendo de todo un poco, o sea, yo con todas esas mujeres. Hice cosas que nunca había hecho y toqué hasta lo que no tenía que tocar. De verdad que esta experiencia nunca se me olvida. Es algo que no lo vi venir, que no lo planeé, que no lo pensé, que simplemente se dio. Y pues si al principio era yo el que no quería ir a la pijamada, a lo último era yo el que quería seguir la fiesta. Yo ya no quería que eso se acabara. Y pues yo creo que como que no hice bien el trabajo que mis abuelitos me recomendaron. ¿O ustedes qué creen?
Bueno, mis amigos, esa fue la historia del día de hoy. De verdad que yo creo que esas oportunidades no se le dan a todo el mundo. Les dejo a ustedes para que me dejen las opiniones en los comentarios. Muchas gracias a los que llegaron hasta esta parte del video. Les mando muchos besos, abrazos, los quiero, infinidad de apapachos a donde sea que me estén viendo. Y nos vemos en el próximo chismecito. Se me cuidan, bye.